Muy buenas noches, soy Ciu Tenorio y esto es Política y Poder. Esta semana el presidente López Obrador estuvo de gira de trabajo en los Estados Unidos y para hablar del balance de esta gira tengo el gusto de platicar esta noche con la senadora Gabriela López, que platicará a fondo de estos temas y otros más con nosotros. Quédese, va a estar bueno. ¿Qué tal, senadora? Qué gusto verte, qué gusto estar contigo esta noche. Para mí es un privilegio verte ahora en esta alta responsabilidad que tienes como senadora de la República, trabajando fuerte por el sureste del país. Eres una conocedora de estos temas, eres especialista en temas de comunicación política. Me da mucho gusto saludarte y poder intercambiar puntos de vista contigo y con el auditorio. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me da muchísimo gusto y es un honor compartir contigo, Shu, este programa que espero que sea interesante para quienes nos están siguiendo esta noche. Claro que sí, pues mira, entremos en materia. El presidente López Obrador tuvo su cuarta gira de trabajo por los Estados Unidos. Es un presidente que ha salido poco, en realidad ha salido 5 veces del país, pero cuatro han sido a los Estados Unidos. Y en esta ocasión, pues para reunirse con el presidente Biden, y hay distintos elementos, digo, no hay como un común denominador de lo que fue esta gira. En tu impresión y como además como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y bueno, pues es la cámara que se dedica justo a analizar la política exterior, ¿cuál es tu balance y una primera impresión de la gira del presidente López Obrador por los Estados Unidos? Pues me parece que ha sido una gira muy importante. México definitivamente es dependiente de Estados Unidos, pero también es cierto que Estados Unidos es dependiente de México. Por eso se habló mucho de la ausencia de México en la pasada cumbre. Así que esta visita justamente es importante para retomar los temas que quedaron pendientes, que no se abordaron en esa agenda. Me parece que la visita del presidente López Obrador está cumpliendo los objetivos que se plantearon y pues obliga a encontrar, como en conjunto pronunciaron, vías para poder encontrar soluciones a los temas que definitivamente nos compete a los dos países resolver. Por eso yo celebro este encuentro. Todos los mexicanos, todos los que estemos observando y estemos preocupados por lo que está pasando en el territorio mexicano, que tiene mucha relación con lo que las políticas de Estados Unidos, debemos celebrar este encuentro para futuros pues negociaciones y acuerdos. Así es. Oye, pues la agenda migratoria parece ser que fue la columna vertebral de este tema. El presidente hizo un planteamiento pues interesante de solicitar algunas visas de trabajo, no solo para mexicanos, sino también alzando la voz por Centroamérica, porque entiende que este es un problema regional y que afecta sobre todo, pues, digamos, a la frontera sur también del país. Tú pues conoces bien la problemática por allá. ¿Cómo ves esta propuesta del presidente en materia migratoria, y alzar la voz pues justamente allá en la Casa Blanca en los Estados Unidos? Me parece que el presidente ha entendido muy bien el rol que tiene como líder, no solo del país, sino de América Latina. Principalmente, Shu, porque estamos viviendo un problema bastante amplio que inicia en los países latinoamericanos, cuando nuestros
países, nuestros países hermanos de América Latina tienen un gran problema económico, cuando tienen crisis de seguridad, la gente sale y está comprobadísimo. Hay estudios que se han publicado sobre la correlación inmediata entre una mala economía, inestabilidad política y, por supuesto, inseguridad, pérdida de libertades, y la gente sale inmediatamente de sus países. ¿Por qué nos importa a nosotros resolver estos problemas? Porque somos un país de paso. Se ha dicho mucho, durante muchos años mandábamos muchísimos mexicanos a Estados Unidos, y en últimas fechas nuestra principal problemática migratoria se centra en todos estos migrantes que están llegando a la frontera sur y que necesitan llegar a Estados Unidos a través de nuestro territorio, de manera que toda la problemática que implica desde recibir a estas personas en el sur, tratar de brindarles las garantías de derechos humanos que necesitamos como seres humanos, y por supuesto de también cumplir con la normativa, porque al final son personas que están en calidad de ilegales, de manera que toda la problemática no se visibiliza tanto hasta que Estados Unidos pues se encuentra con una frontera con el norte de México pues ya inundada de migrantes. Pero en realidad este problema inicia desde que han salido desde sus países. Por eso el presidente ha impulsado en reiteradas ocasiones la necesidad de programas sociales que lleguen a las personas que los necesitan antes de que salgan de sus países. La demanda de apoyo hacia América Latina se tiene que dar hacia allá. Nuestros problemas además se relacionan también con el crimen organizado, porque muchas bandas criminales en México reclutan a las personas con las que quieren trabajar para poder funcionar a través de esta ola de migrantes. La trata de las mujeres se ha incrementado, especialmente en este grupo de personas, y por supuesto que también la violencia que viven las mujeres se incrementa, pero no se visibiliza. Por eso es importante, me parece, que hablemos no solo como país, Estados Unidos, México, sino también con América Latina. Sí, sin duda, el presidente López Obrador ha asumido un rol, como dices, de liderazgo, y de eso justamente quiero hablar contigo después del corte. El presidente ha logrado mantener su imagen de manera muy estable a lo largo ya casi de 43 meses de su administración, y en este sentido, pues parece que está logrando lo que ningún otro presidente, desde que tenemos datos, había logrado, que es cerrar tan fuerte como empezó su administración. Tú eres un especialista en estos temas, sabes de comunicación política, y me gustaría que platicáramos, si me lo permites, regresando del corte, de cómo se ve la imagen del presidente, más ahora de su regreso de esta gira por los Estados Unidos. Claro que sí. No se vayan, regresando del corte hablaremos más de la imagen del presidente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues estamos platicando con la senadora Gabriela López, quien es experta en temas de comunicación, tiene una licenciatura en comunicación por el Tecnológico de Monterrey, tiene también una maestría en comunicación política por esta institución.
y una maestría en gerencia política y comunicación estratégica por la George Washington University. Es decir, pues es una persona que conoce estos temas de comunicación, ha asesorado a muchos personajes de la vida pública nacional y hoy funge como senadora de la República. Y pues yo quisiera aprovechar tu experiencia también en la parte académica de consultoría que por muchos años desarrollaste, Gaby, para entender este fenómeno de comunicación que es el presidente López Obrador. ¿Y por qué digo que es un fenómeno? Porque en realidad estamos hablando de un presidente que ha logrado mantener altos niveles de aprobación presidencial, según la encuesta que veamos, pero promedio el 60% de la población lo apoya, aprueba su gestión. A estas alturas del mes 43 es el presidente mejor evaluado de los últimos 5 o 6 que tenemos datos, o sea, mejor que Fox, mejor que Calderón, mejor que Peña Nieto, mejor inclusive que el presidente Zedillo, que ya venía en una trayectoria ascendente después de haber recuperado la situación económica con la que empezó su administración. Yo creo que todos le hubiéramos recomendado no hacer la mañanera, ¿no? Por este alto riesgo que significa el estar en contacto con los medios de comunicación todos los días, y sin embargo, contra todo pronóstico, el presidente está muy bien evaluado. ¿Cuál es tu opinión de la imagen del presidente y cómo explicas esta realidad que a muchos nos tiene contrariados de verlo sobreexpuesto, pero muy sólido en su aprobación? Mira, me voy a ir justamente a una referencia de un experto que habla de la imagen de los gestores, de cuando ya eres gobernante, de los gobernantes. Y básicamente, cuando hablamos de un gobernante exitoso, tenemos que hablar de un gobernante que es exitoso en 3 ámbitos. Que tiene una visión para transformar el territorio, que tiene también la gestión del organismo de gobierno para hacer, por ejemplo, que todo el presupuesto, las personas, las instituciones se organicen, se alineen para hacer que esa visión se haga realidad. Y la tercera, que es la comunicación, que es básicamente comunicarse, estar cerca, pero también negociar con los grupos que ejercen presión, que es lo que más quizás estamos viendo todos los días. Entonces, el presidente en esos 3 temas, yo te diría, porque es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, la manera en que desarrolla estos 3 puntos. El punto de la visión, por ejemplo, tiene que ver con temas que son muy importantes para la historia de los mexicanos. El petróleo, con todo lo que estudiamos en la primaria relacionado al nacionalismo y la explotación de los extranjeros sobre nuestros bienes y riquezas. También los planes de desarrollo, por ejemplo, en mi caso, que nos toca el Tren Maya, que es una zona en la que definitivamente ningún presidente hacía muchísimos años invertía tal cantidad de recursos en una zona, y esto los estudios han indicado que generará una dinámica positiva en personas que van a salir de la pobreza en los siguientes 5 a 10 años. Y esto por decirte 2 proyectos. En el tema de gobierno, definitivamente el presidente ha priorizado la atención de los programas sociales y hemos visto que ha sido capaz de transformar la administración de la institución como tal, de desaparecer programas, de alinear presupuestos a lo que él considera que son sus prioridades. Tendrá muchas críticas, pero hay una alineación entre lo que él está diciendo. O sea, no está diciendo, a mí no me importan los pobres, pero en el dinero no se ve, ¿no? Y estamos viendo, me importan mucho los pobres, hay programas sociales y se incrementan, y además voy a combatir los programas que, desde mi punto de vista, benefician a los que no lo necesitan. Entonces, toda esa organización, que es válida, que lo tiene que hacer cualquier gobernante cuando llega a tomar el poder en la institución, lo ha realizado. Y quizás lo que más valoramos, y porque lo vemos todos los días en el ejercicio de las mañaneras, es la comunicación. Y el presidente es muy bueno
en comunicarse con su audiencia, pero también es muy bueno para hablar a estos grupos de presión. Y esa dinámica de hablar con los grupos de presión es importante porque nosotros necesitamos generar en el discurso de la narrativa política esta estructura que sea muy fácil. No tanto que me pelee con el conservador empresario, sino que en mi narrativa quede claro por qué estoy luchando, contra qué estoy luchando y qué es lo que voy a buscar conseguir. Eso es el ejercicio simple, digamos, en una explicación simple de lo que yo veo en la clave de lo que le ha funcionado al presidente. Y por otro lado, el vacío de liderazgos que puedan llenar un hueco similar, que le ha tomado muchísimos años construir, sin duda, pero incluso dentro del mismo Morena no hay una figura tan potente que cumpla con estos requisitos y que se haya construido con esta... pues digamos que estas claves para la gestión pública que me parecen fundamentales en el éxito que comentas. Sí, la verdad es que es sumamente interesante cómo el presidente se ha mantenido y cómo logra contrastar estas posiciones de manera muy, muy ágil. Y inclusive ayer lo veíamos, esta semana en la gira en los Estados Unidos, cómo hasta en esos espacios de corte internacional mantiene su comunicación y mantiene su mensaje, ¿no? Sí, claro, para él los gestos son muy importantes, el dónde está, cómo está vestido, que a veces criticamos eso, con quién habla, cómo se comporta, son elementos que, como nadie, ya sabíamos que la comunicación no verbal es súper poderosa, más de lo que decimos incluso, ¿no? Él es muy bueno en estos elementos y lo controla muy bien y le ha beneficiado mucho justamente en la evaluación, porque además la gente lo percibe como alguien genuino y lo defiende y lo siente cerca a pesar de que pues no lo está tanto. Lo vimos en el ejercicio de revocación de mandato. A mí me sorprendió cómo la gente genuinamente salía a votar. Después tuvimos elecciones en donde no se repitió esa movilización y eso es lo que demuestra, ¿no? Cómo con discursos, con ejercicios de esta conversación es capaz de movilizar el sin presidente. Duda, pues, si me lo permites, hablaremos un poquito más de estos temas regresando del corte y lo que viene en el Senado de la República, que se espera un periodo ordinario muy interesante, muy, muy, muy activo y con muchos temas también de la agenda presidencial. Si me permites, vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soler. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus niveles. El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Seguimos platicando con la senadora Gabriela López y estamos hablando justo de lo que representa esta gran imagen del presidente López Obrador, que a pesar de todo lo que se diga y todo lo que se comente, es un presidente altamente evaluado e inclusive le gusta reconocerlo el propio presidente, de los presidentes mejor evaluados a nivel mundial, ¿no? Siempre nos anda presumiendo sus datos en comparativo con otros mandatarios. Y ahora, pues el presidente ha anunciado una agenda muy activa para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión. Sabemos que en este periodo siempre toca el paquete económico, que sin duda será pues materia de que discutirán todos, en el caso del Senado particularmente la parte de ingresos, pero también ya nos anunció que viene la reforma electoral,
Sé que muchos de ustedes que están en los grupos parlamentarios de Morena ya están inclusive haciendo eventos para difundir y explicarle a la gente lo que es la reforma electoral. El presidente ha insistido en una reforma para acabar de enviar la Guardia Nacional ya a los mandos militares. Hay por ahí una reforma que envió el presidente al final del periodo ordinario que concluyó en abril, que modificaría las áreas de compras, pasarían de Hacienda a Función Pública. Es decir, el presidente está en su agenda y está en esta sucesión adelantada, pero no deja de mandar guías, de mandarle chamba y deja al Congreso. Y me parece que se espera un periodo pues, con una temperatura más alta de lo normal por este clima de sucesión adelantada que estamos viviendo. ¿Cómo ves las cosas, senadora? Va a ser un periodo interesante. De hecho, ya sabemos que siempre el periodo de septiembre a diciembre es el periodo más movido, más intenso políticamente, principalmente por el tema del paquete económico, pero también en esta ocasión, como bien lo mencionas, vienen algunas iniciativas importantes para los proyectos del presidente. Por ejemplo, el de la Guardia Nacional, que es relevante porque pues lo que se ha encontrado al llegar a intentar atender toda esta problemática que es la inseguridad del país es el nivel de corrupción y de colusión del crimen organizado dentro de nuestras propias instituciones, y por lo tanto es importante esta reforma. Hay muchos retos, por supuesto va a ser complicado porque la oposición pues ya de entrada anuncia, ¿no?, que ellos van a estar en contra de la mayoría de las iniciativas. Esperamos que de manera particular puedan dialogar y puedan considerar los avances que las políticas del presidente están teniendo, pero por supuesto que tienen derecho a disentir y a votar en contra. Entonces vamos a tener esta iniciativa, vamos a tener la reforma electoral, que también es un tema importante, que me parece que ahí podemos encontrar más acuerdos, aunque hay algunas cuestiones polémicas. Vamos a ver qué tanto estamos dispuestos a negociar todos, porque eso también es importante dentro del mismo Morena. Tú eres su experto y ya sabes que dentro de los mismos grupos políticos hay distintas visiones sobre cómo deben suceder las cosas, y pues esa discusión interna que se va a dar justo antes del periodo del siguiente periodo de sesiones va a ser también importante para terminar de definir lo que nos va a definir el trabajo de nosotros como legisladores. Oye, y en la parte, digamos, tanto de la Guardia Nacional como de la reforma electoral, estamos hablando de reformas constitucionales. Se tuvo el antecedente de la reforma eléctrica, donde no se alcanzó las 2/3 partes que se requieren de los plenos para modificar la Constitución. Me imagino que viene un reto importante para ustedes en los grupos parlamentarios de Morena de cómo construir esta posible mayoría que dé las 2/3 partes, o bien en su caso podría ser una estrategia similar a la reforma eléctrica, de pasarle la factura a la oposición de no haber acompañado estos temas, porque al final del día pues el tema electoral es un tema, como decías en el primer bloque, de estas luchas históricas que ha tenido el presidente, y él ha tenido siempre la propuesta de hacer más barata la democracia o menos ostentosa, ¿no? Pero por el otro lado, los temas de seguridad pues se parecen todos los días en prácticamente todo el territorio nacional, y el presidente pone de alguna manera esta reforma como antídoto o como solución a la problemática de seguridad que estamos viviendo. Es decir, en caso de que la oposición no acompañe, supongo que habrá también un señalamiento de algún tipo de costo para ellos por no haber votado las reformas del presidente. Me imagino que algo así están cocinando el interior de Morena. Sin duda, me parece que es una estrategia ya después de que no se logró. Pero fíjate que creo que va a ser el hecho de la situación de la reforma pasada, de la reforma eléctrica, fue un tema del que aprendimos nosotros y la oposición. Nosotros tenemos que aprender a negociar mejor, pero también me parece que la oposición a pensar un poquito más allá del bien partidista y del corto plazo, porque con muchos hablé,
por ejemplo, y me decían que la gente genuinamente les reclamaba en los recorridos, en las campañas, sobre el rol que habían jugado, y entonces decían, habíamos perdido la batalla de la narrativa y no sabíamos qué decir, a pesar de que pues arriba estamos peleando directamente con el presidente, abajo no tenemos bases para explicarle a la gente por qué tomamos la decisión que tomamos. Entonces me parece que va a haber un análisis de ambas vías, nuestra para tratar de negociar mejor, de hacer mejores acuerdos, pero también de la oposición para pensar que es un momento importante, especialmente en el tema de la reforma electoral, que es una demanda no solo del presidente, sino se ha escuchado todo el tiempo, la gente está cansada de la política de excesos y me parece que todavía hay mucho que hacer. Entonces yo creo que y confío que esta experiencia pasada nos sirva como base para lograr consensos y bueno, sí pinta difícil, pero no perdemos la esperanza. No, estaremos siguiendo muy de cerca lo que suceda en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Sin duda, me parece que tendrán un reto importante para sacar esta agenda del presidente. Y para concluir, vamos a esta sección que llamamos Bote Pronto. Te voy a dar 5 conceptos así de manera muy rápida, y lo que quisiera es que me digas lo que se te venga a la mente. La primera idea, empezaría por el concepto del feminicidio. Patriarcal, sistema patriarcal, te diría. Senado de la República. Trabajo intenso, lucha, negociación. Quintana Roo. Belleza, es grandioso también el estado. Ricardo Monreal. Honesto, leal. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador. Comprometido, un hombre muy congruente, un luchador social. Pues ha sido un privilegio platicar esta noche contigo, senadora. Ojalá que las cosas salgan bien para ustedes en el siguiente periodo de ordinario de sesiones y que tengamos pronto nuevamente oportunidad de platicar y de coincidir. Muchísimas gracias a ti, Xiu, a tu equipo. Muchísimas gracias también a los que nos siguieron y por supuesto estoy a sus órdenes. Encantada de participar con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos en breve.